Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy Fichines Online y hoy continuaremos con la historia de Tierra de Nadie, su segunda temporada. Espero que les guste. No olviden suscribirse y visitar mi canal. Capítulo 16. Introducción. Para entender el presente debemos mirar al pasado, justo al momento en el que el mago Caballo destruye Tierra de Nadie. Todo es un caos y pocos logran escapar. El grupo de sobrevivientes se dividen en dos: los que llegan al planeta Tierra y aquellos que arriban a Rocastral. Los que llegaron a Rocastral descubren que están en un mundo tremendamente inmenso, con una gran parte continental, varias islas, montañas, ríos y archipiélagos, dominados por 8 reinos de distintas razas y culturas. Esto impresiona a los sobrevivientes, que están liderados por los descendientes reales: el humano Diego, la elfa Lucía, el enano Martín y la orca Laura. Estos deciden ir al reino más cercano, en este caso el de Atares, para obtener información sobre los otros sobrevivientes de Tierra de Nadie y adaptarse a la vida de este nuevo mundo. Capítulo 17. El viaje. Así, estos parten uno tras otro buscando ayuda. Después de un largo rato, se encuentran con un mago blanco llamado Baltasar, el cual les dice que los ha estado esperando y que para desvelar sus dudas deben viajar a la isla de Ocrense, la cual es un santuario mágico. También les explica que el camino es muy largo y una vez allí deben recitar un conjuro especial mientras bailan alrededor de una fogata, para que los dioses escuchen sus plegarias. Y por último, pero no menos importante, que solo uno puede ir. Con esta información, nuestros héroes comienzan a discutir quién debe ir. Después de mucho meditarlo, deciden que Diego el humano es el indicado, debido a que es el único con una buena arma para defenderse, mientras que los demás se quedarán adaptándose a la vida diaria. Diego acepta y parte siguiendo su destino, recorriendo muchísimos kilómetros sin descansar hasta llegar al río Milán, que separa el reino orco del reino élfico. Lo cruza y se dirige hacia el puerto más cercano, donde no encuentra ningún barco, pero sí a un elfo llamado Sami. Diego le pregunta si le puede conseguir un barco, a lo que Sami responde que sí, pero si hacen un trato. Diego replica: ¿qué clase de trato? A lo que Sami dice que si algún día está en problemas, pase lo que pase, tendría que ayudarlo. Diego acepta. A lo que de inmediato Sami invoca una luz divina, la cual hace aparecer un barco y le da una hermosa y brillante armadura a Diego. Este, sin pensarlo, toma el barco y se va, mientras a lo lejos se puede observar cómo Sami se ha transformado en un ser con capucha roja y bastón. El viaje en bote es rápido y en poco tiempo Diego llega al muelle del reino enano de Lires, donde para por provisiones. Continuando y por fin llegando a Ocrense. Al llegar, Diego ve las estatuas y recuerda lo que le dijo Baltasar, por lo que empieza a recitar el conjuro Uyamas, Uyalala, Uyalala, Lalala o Kimara. Esto mientras baila alrededor de la fogata: Uyamama, Uyolala, Uyalala, Lala. De pronto empieza a llover y a caer rayos. Diego sigue bailando y los rayos crean un foso de lava, sobre el que una vez seco aparece un templo, y al lado de Diego los dioses Mastef y Maxim. Él no lo podía creer, eran enormes. Este no duda en preguntarle sobre los otros sobrevivientes, a los que ellos responden que lo llevarán allá. Capítulo 18.
la conexión. Estos lo teletransportan al planeta Tierra, en donde todo está destruido y lleno de zombies. Maxim y Mastef le cuentan cómo una invasión zombie y un ataque nuclear había arrasado con todos. Sus amigos afortunadamente llegaron a la Antártida, donde después de prosperar llegó Caballo con sus secuaces y lo exterminaron. Diego se siente muy triste y enojado y pregunta ¿quién es Caballo? ¿Y por qué les ha hecho todo ese mal? Los dioses le contestan que le contarán una historia. Capítulo 19. Revelaciones y orígenes. Al principio todo era oscuridad y solo existía un ser llamado el primogénito que concentraba toda la energía. Sin embargo, el tiempo pasa y la energía empieza a moverse. Esto hizo que el primogénito eclosionara, dividiendo su energía en dos orbes, el bien y el mal, las cuales empezaron a atraerse hasta chocar y generar una gran explosión, la cual liberó las dos clases de energía por todo el universo, creándose a partir y según el tipo y cantidad de energía, todo lo conocido. Esta energía buena y mala siempre están en un eterno enfrentamiento por ver cuál será la dominante. Sin embargo, ninguna logra sobrepasar a la otra, formándose el equilibrio de las cosas. El plan de Caballo es simple. Él, al ser una creación del mal, quiere inclinar la balanza de poder a favor de éste. Por eso conquista planetas, ya que así absorbe más energía divina y por consiguiente más poder. ¿No notas las coincidencias?, le dijo Maxim a Diego. Caballo ha sido el causante de todas las desgracias, desde la destrucción de Tierra de Nadie hasta la Segunda Guerra Mundial. Actualmente es muy poderoso y solo le falta absorber 3 mundos más para ser capaz de enfrentar incluso al guardián Crabzilla. Si lo vence, será el fin. Diego, tremendamente asustado, preguntó: ¿y cómo lo podemos evitar? A lo que ellos respondieron: derrotándolo, así evitando que conquiste los mundos que le falta. Tú, Diego, tú eres el elegido, tú debes vencerlo. Muchas gracias por ver el primer capítulo. Esto ha sido todo por hoy. Hasta el próximo video. Chau.